Bueno, el tema de la clase de hoy serían las ecuaciones, ¿sí? Se supone que las ecuaciones es un tema que ustedes ya tienen que haber visto en la secundaria, pero bueno, acá en el terciario hacemos un repaso y agregamos algunas cuestiones que tienen que ver con cierta terminología o con cierta explicación que permite entender un poco mejor el tema de las ecuaciones, sobre todo cuando las ecuaciones se complican, ¿sí? Si las ecuaciones son fáciles, uno puede de alguna manera seguir como con lo que aprendió en la secundaria. En el terciario a veces las ecuaciones se pueden llegar a complicar un poco para saber cómo resolver o para saber eh, cuáles son los procedimientos a seguir. Por eso les voy a explicar un par de cositas que tienen que ver con la resolución de ecuaciones, ¿sí? Para arrancar, ¿qué es una ecuación? Simplemente una proposición donde tengo dos términos o dos miembros, ¿sí? Y una igualdad en el medio. ¿Estamos? Ahí tenemos un ejemplo de una ecuación, ¿sí? La ecuación tiene que tener variables, ¿sí? En este caso, la ecuación tiene una variable, que es la x. Esa variable representa un número, ¿sí? Un número dentro del conjunto de los números reales, para arrancar, aunque podría ser más amplio, pero bueno, podríamos decir que es un número real. Es un número al que queremos encontrar, ¿sí? La idea es, cuando uno habla de resolver una ecuación, está hablando de encontrar el o los valores que hacen que esa igualdad sea verdadera, el o los valores que puede tomar la incógnita para que esa ecuación sea verdadera. Digo el o los valores porque una ecuación puede tener una solución, dos soluciones, más soluciones, infinitas soluciones puede tener una ecuación y puede no tener también solución. Estamos dentro del conjunto de soluciones, puedo tener una, dos, 5, 20, infinitas o ninguna solución. Esas son todas las posibilidades que uno tiene al resolver una ecuación, ¿sí? Esta ecuación, entonces, como dijimos, es una ecuación que tiene una única incógnita. Hay ecuaciones que tienen más de una incógnita, ¿sí? Por ejemplo, 3x más y igual a 8 sería una ecuación con dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? La idea es, por supuesto, resolver estas ecuaciones, encontrar los valores de las incógnitas o el valor de la incógnita que hace que esa ecuación sea verdadera, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una ecuación? Bueno, básicamente eh, la idea en el secundario es utilizar un procedimiento que se llama pasaje de términos, que es el que seguramente ustedes recuerdan, ¿sí? Paso sumando, paso restando, paso multiplicando, paso dividiendo, etcétera, 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 etcétera. Ese pasaje de términos en realidad, sobre todo cuando las cosas se complican, ese pasaje de términos tiene que ver con ciertos procedimientos para transformar ecuaciones en ecuaciones equivalentes, ¿sí? Uno transforma las ecuaciones en ecuaciones equivalentes para poder resolver finalmente el valor de las incógnitas, encontrar los valores de las incógnitas, ¿sí? Para transformar ecuaciones en ecuaciones equivalentes se utilizan ciertas reglas, ¿sí? Ciertas reglas. En particular, la regla más importante o la fundamental para resolver ecuaciones que explicarían el pasaje de términos es la propiedad uniforme, ¿sí? La propiedad uniforme me dice que si yo tengo una ecuación como esta, por ejemplo, y o sumo ambos miembros una misma cantidad, la ecuación se transforma, sigue siendo una ecuación equivalente. O sea, la ecuación no se transforma, sino que queda una ecuación equivalente. No sé si me explico. También se puede entender como si fuera una balanza, de esas balanzas viejas con platillos, ¿sí? Si uno pone de un lado y pone la misma cantidad del otro lado, la balanza queda equilibrada. Bueno, este es el concepto básico de la propiedad uniforme. Yo puedo sumar a ambos miembros una misma cantidad, restar a ambos miembros una misma cantidad, multiplicar por ambos miembros a una misma cantidad,
dividir a ambos miembros por una misma cantidad. Esas operaciones me producen ecuaciones equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera resolver esta ecuación, en lugar de pasar restando el 5, yo podría decir, bueno, yo puedo restar a ambos miembros 5 unidades y la ecuación se transforma en una ecuación equivalente. ¿Cómo sería el procedimiento así largo? Resto 5 de un lado. Y para que la ecuación siga siendo equivalente, resto 5 del otro lado. Entonces se cancelan los 5, me quedaría 2x igual a 6. Lo mismo que hubiera pasado si yo pasaba el 5 restando, obviamente. Solamente lo que estoy diciendo es que estas reglas de ecuaciones equivalentes me permiten transformar las ecuaciones y resolverlas. El pasaje en términos hace exactamente lo mismo y si uno lo hace bien, es lo mismo. Siempre digo, el problema es cuando uno pifia o le aparece una ecuación rara y entonces ahí es donde tiene que ir a la base y decir, bueno, a ver, vamos otra vez a la propiedad uniforme, vamos a ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Cómo terminaría esta ecuación? Utilizando la propiedad uniforme, pasaría el 2 dividiendo, bueno, en lugar de pasar el 2 dividiendo, lo que digo es divido por 2 a ambos miembros y entonces acá me queda x igual a 3, que sería la solución de esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno resuelve una ecuación, como dijimos, ¿qué significa resolver una ecuación? Es encontrar el valor de la incógnita que hace que esta ecuación se verifique, o sea, que esta ecuación sea verdadera. Cuando yo reemplazo x igual a 3 en la ecuación original, me queda 2 por 3, 6, más 5, 11, por lo tanto me queda una verdad y entonces queda verificada esta ecuación.